comenté hace años que la situación de política económica en Brasil era insostenible. Esto lo hice cuando todavía gobernaba Lula da Silva. En ese entonces muchas personas señalaron que la política económica que estaba ejecutando no era una buena política económica, que estaba sacando mucha gente de la pobreza, que tenía unos buenos programas sociales, que había mucho dinamismo económico, que se estaban importando una gran cantidad de bienes y servicios, que el nivel de utilidad o de bienestar de la gente estaba mejorando considerablemente. Todo eso lo decían en el gobierno de Lula da Silva. Voy a dejar fuera de discusión el tema de corrupción que ahora ha salido. Lo dejo de lado. Me voy a concentrar en lo que es la política económica, luego sí podemos tocar un poco el tema de corrupción. Pero con relación a la política económica, en ese momento yo dije no, la situación es insostenible. ¿Por qué? Porque depende de los precios internacionales de unos productos que vende Brasil en los mercados externos. Brasil le vende a China y China estaba creciendo en ese entonces 12%. Y obviamente que esto generaba un aumento de los precios internacionales de los productos que estaba vendiendo Brasil. Eso es lo que se conoce como un aumento o una mejoría de los términos de intercambio. Los términos de intercambio se definen como el precio de exportaciones sobre el precio de importaciones. Si el precio de exportaciones sube, eso significa que Brasil, con una menor cantidad de bienes colocados en el exterior, puede demandar una mayor cantidad de bienes. Y en consecuencia, eso significa que mejora las condiciones de vida de su población, con una mejoría de los términos de intercambio. ¿Qué sucedió? Bueno, con esos recursos lo que sucedía es que mejoraba las finanzas públicas porque una buena parte de ese valor agregado pagaba impuestos y ese valor agregado pagando impuestos generaba entonces un aumento del poder adquisitivo del gobierno. Y el gobierno con ese poder adquisitivo pues se embarcó en grandes proyectos, por ejemplo los proyectos que tenían que ver con el Mundial de Fútbol, los proyectos de infraestructura que tenían que ver con las Olimpiadas, pero además de esto, el gobierno entonces se embarcó ya en el gobierno de Lula da Silva en una cantidad enorme de gastos vinculados con, por ejemplo, la política social del gobierno. Y esa política social del gobierno tenía como meta mejorar las condiciones de vida de la población. Yo escribí un artículo que está en mi blog, ustedes lo pueden ver, Brasil al borde del precipicio, donde yo digo que la situación de Brasil, después de haberla nosotros advertido, pues ha llegado a una situación de crisis. Ha llegado a una situación de crisis donde Brasil, lo que estamos viendo, es un proceso de inflación, la inflación está por encima del 10%, desempleo, el desempleo también hay una situación terrible, tenemos también un déficit fiscal importante, alrededor del 11% del Producto Interno Bruto, debido a que la caída de los términos de intercambio que se veía venir, a pesar de que todo el mundo pensaba que esos precios se iban a mantener allá arriba, pues cuando nosotros hicimos nuestros pronósticos y vimos lo que podía suceder con la desaceleración de China, con los precios y los términos de intercambio, los precios de exportación y términos de intercambio de Brasil, pues ahí se veía que podía caer los términos de intercambio y en consecuencia las finanzas públicas se podían deteriorar. Ahora vemos que ya el déficit fiscal, que es el desequilibrio que hay en las finanzas públicas, equivale al 11% del Producto Interno Bruto. Para que tengan una idea, República Dominicana el déficit es de alrededor del 3%, o sea que tenemos que Brasil es casi 4 veces el déficit que tenemos nosotros. Y la deuda es de alrededor del 70% del PIB. República Dominicana tiene una deuda de alrededor del 50% del PIB. Miren la diferencia. Entonces, eso significa que ante esta situación de inflación, desempleo, desequilibrio en las finanzas públicas, acumulación de deuda, Brasil está al borde del precipicio. En términos económicos se puede decir que Brasil está al borde del precipicio. Y eso yo lo coloco en esto que está en mi blog. El blog es www.jaimearistescuder.blogspot.com. Ahora bien, ¿qué sucede? La decisión que hemos visto que se tomó la semana pasada por parte del Congreso Nacional de votar a favor de que continúe el proceso que va a iniciar el juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, lo que va a suceder, lo que va a provocar es que Brasil dé un paso hacia adelante, es decir, está al borde del precipicio. Y lo que va a suceder es que Brasil dé un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante significa caer en una situación todavía peor. Hay algunos agentes económicos que piensan, inversionistas internacionales que piensan, que la salida de Dilma Rousseff puede ayudar a Brasil.
Eso va a depender de muchas cosas. Eso va a depender, y yo quiero que lo subrayen esto. Esto va a depender siempre y cuando el vicepresidente pues logra mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados de capitales. Si el vicepresidente Michel Temer pues no logra mandar ese mensaje de tranquilidad a los mercados de capitales, y no logra reducir el déficit público, no logra hacer los ajustes que merece y necesita la economía brasileña para poder lograr pues recuperar la sostenibilidad. Si no logra hacer eso, no va a lograr recuperar la confianza de los inversionistas. Y si no hay confianza de esos inversionistas, no volverán los capitales hacia Brasil. Entonces, el vicepresidente, que tiene todos los elementos para poder llegar a la presidencia de la República, porque parece ser que la sociedad brasileña quiere definitivamente salir de Dilma Rousseff, y eso es lo que se vio en ese Congreso, donde hay una cantidad importante de los congresistas que tienen casos pendientes de la justicia con temas de corrupción. Y es interesante esto, y por eso le dije que quería hablar de corrupción también, porque lo que se ve es que a Dilma Rousseff la quieren enjuiciar políticamente por un tema vinculado con el pedaleo fiscal. El pedaleo fiscal consiste en que se oculta información de las finanzas públicas, específicamente del gasto, y se registran después del periodo fiscal. Es decir, después del año se cierra, se dice que hay un déficit menor y luego entonces se registra lo que debió haberse registrado este año. Y el año que viene se hace lo mismo, es decir, que se va pedaleando fiscalmente. Algo así fue lo que hizo también Grecia. Grecia ejecutó una política de ocultamiento o falseamiento de información fiscal que cuando los mercados de capitales se dieron cuenta de esto, pues esto provocó una salida masiva de recursos de Grecia y la puso al precipicio, al borde del precipicio también a la economía griega, que no cayó por la entrada de la Unión Europea, de la entrada del Fondo Monetario Internacional y del propio Banco Central Europeo. Todos ellos juntos pues conformaron todo un grupo de poder que ayudó a mantener Grecia dentro de la Unión Europea y específicamente de la zona euro. Ahora bien, con relación a Brasil, Brasil no tiene quien la defienda. Brasil es una situación donde se confirme que efectivamente se ha estado ocultando información y que la situación de las finanzas públicas puede ser todavía peor de lo que se tiene, pues pudiera ahuyentar a muchísimos inversionistas y esto hacer contraer todavía de forma más acentuada el Producto Interno Bruto. Y eso significa mayor desempleo, eso significa mayor deterioro del bienestar. Combinando el desempleo y la inflación en Brasil, ya tenemos que el índice de miseria supera el 20% en Brasil, y eso obviamente es algo que le afecta significativamente a cualquier gobierno. Por eso digo que la salida de Dilma Rousseff no necesariamente le va a facilitar las cosas a los brasileños, porque aquí estamos viendo que va a depender si Michel Temer puede lograr recuperar la confianza. Y para eso hay que hacer ajustes dolorosos. Para eso tiene que, por ejemplo, aquí yo menciono, primero el ajuste fiscal. El ajuste fiscal significa aumentar los impuestos y reducir los gastos. Está en capacidad de aumentar los impuestos a una sociedad que piensa que los políticos que reciben las contribuciones que se pagan en forma de impuestos, lo que va a hacer es robarse el dinero. ¿Está dispuesto el pueblo brasileño a aceptar que le recorten el gasto social? ¿Está dispuesto ese pueblo a aceptar esto? ¿Aumentar los impuestos y reducir el gasto? Es difícil. Entonces, Michel Temer, que si llega a la presidencia, va a tener dificultad en hacer ese ajuste fiscal. Otra reforma que tiene que ejecutar el nuevo presidente brasileño sería una modificación del sistema de pensiones. Hay que aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años. ¿Usted sabe qué eso significa? Que personas que tenían ya previsto retirarse a los 60 años van a tener que trabajar 5 años más para retirarse. 5 años más para retirarse. Eso que ya tenían previsto salir ya del mercado laboral a los 60 años. ¿Qué implicará esto? Implicará una situación de malestar. ¿Está dispuesto el vicepresidente Temer a hacerlo? También está lo que sería la reforma laboral. El gobierno tiene que hacer una reforma laboral para poder mejorar el nivel de competitividad y productividad de la economía brasileña,
Una economía que el año pasado experimentó una depreciación de 45% del tipo, 43.8% del tipo de cambio, y a pesar de eso, pues vemos que es una economía que no logra crecer, a pesar de esa fuerte devaluación. Entonces hay que hacer una reforma arancelaria, una reforma laboral, junto con esa reforma que hay que ejecutar en las finanzas públicas, específicamente reforma tributaria. Aparte de esa reforma, hay que hacer una reforma laboral, y esa reforma laboral implica la necesidad de modificar el código laboral brasileño. Y obviamente que habría que preguntarse, ¿los trabajadores brasileños están dispuestos a aceptar eso? Entonces, ese es otro punto. O sea, fíjense que el nuevo presidente va a tener que tomar muchas medidas que habría que preguntarse si va a estar dispuesto. Entonces, porque salga Dilma Rousseff del poder, eso no significa que el presidente Temer lo tiene fácil en términos de poder pues llevar a cabo la reforma. A mí lo que me parece que pudiera suceder es lo mismo que sucedió en Argentina cuando la crisis hizo saltar varios gobiernos consecutivamente. La crisis 2000, 2001, 2002 hizo saltar varios gobiernos. Esa situación pudiera desembocar en Brasil. Brasil es la principal economía de América Latina. Es un gigante muy mal administrado, por años ha estado mal administrado. Nosotros lo señalamos acá mismo en Tecnopol, que esa política económica que se estaba ejecutando era una política económica verdaderamente insostenible, que lo que estaba produciendo era una situación de inestabilidad potencial en las finanzas públicas que iba a detonarse tan pronto cayesen los términos de intercambio. Efectivamente, cayeron los términos de intercambio por la desaceleración de China, y ahí vemos, la economía está con recesión, la economía está con inflación, que es el peor de los puntos, que se llama estanflación, y la economía está en un empobrecimiento acelerado de la población. El problema es que para salir de esa situación de crisis hay que ejecutar medidas que son todavía muy dolorosas. Y en un ambiente como lo que se está viviendo en Brasil, donde se están sacando a una presidenta para colocar a una persona en el poder que no tiene la popularidad que tenía en su momento Dilma Rousseff, a mí me da la impresión que Brasil está, como escribí, al borde del precipicio, y que con esta decisión de enjuiciar políticamente a la presidenta Dilma Rousseff, lo que está sucediendo es que está dando un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante cuando se está frente al precipicio. Ustedes saben cuál es la situación. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.